Bueno, vamos a empezar, siendo las 2:30 en punto. Vamos a empezar porque vamos a hacer dos clases hoy día. Son cortas, así que las vamos a poder hacer bien. La primera clase de hoy día son tumores y cáncer del intestino delgado y del GIST. Estaba hoy día programada la cáncer gástrico, pero no la vamos a hacer, la vamos a dejar para el día lunes, porque vamos a aprovechar que el doctor Vera no puede y así hacemos las dos clases juntas. El día de hoy, en cáncer de intestino delgado, vamos a hablar sobre incidencia y mortalidad, histología, factores asociados, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y vamos a hablar de una entidad muy moderna que se llama el GIST, Gastrointestinal Sarcoma Tumor, el tumor sarcomatoso gastrointestinal. Vamos a tratar de entender qué cosa es este tumor nuevo y vamos a hablar sobre recomendaciones de prevención y al final un resumen que les pueda servir. En la figura ven un diagrama del intestino delgado y los diversos tumores que le pueden atacar, desde el adenocarcinoma, que es el cáncer típico del intestino delgado, lipomas, que son tumores benignos, adenomas, que son pólipos benignos, quistes entéricos que se pueden encontrar. El intestino delgado puede ser lugar de metástasis de diversos tumores, ascaridiosis, ascaris que pueden ocasionar obstrucción intestinal, tumores carcinoides, ¿no? Tumores GIST, o el tumor del sarcoma gastrointestinal, que es el que le vamos a dejar un poco de tiempo, y próximo al ciego, en el hilio terminal, los linfomas, que son muy frecuentes, ¿no? Otra de las causas de obstrucción es un cálculo de vesícula biliar que ha migrado, ha perforado y se ha atracado en la desembocadura del apéndice cecal, que es otra de las causas de obstrucción. Casi todos estos tumores, como ven, lo que hacen es disminuir la luz intestinal y por lo tanto producen obstrucción, que es el principal síntoma, entre otros que vamos a ver. Recién en 1746, por primera vez, Georgini Hamburger describe un cáncer de intestino delgado en una autopsia. Hasta antes de ese caso, nunca se había descrito un tumor de intestino delgado. En 1961, pocos años después, Morgagni, este célebre patólogo, describe otro cáncer de intestino delgado. Recién en 1835, Curbelier describe el primer tumor benigno de duodeno. Y en 1971 se identifican los primeros tumores duodenales por instrumentos de fibra óptica. Hasta antes no había forma. Desgraciadamente el intestino delgado tiene muy pocas maneras de acceder a él. Y recién con el advenimiento de endoscopios largos se ha podido entrar al intestino delgado. El intestino delgado tiene cosas interesantes. Fíjense, tiene 6 metros de longitud en promedio. Es el 80% de la longitud y el 90% del tracto intestinal. Ese es el intestino delgado. Sin embargo, a pesar de ser tan largo, que forma 2/3 del tubo digestivo, los cánceres son poco frecuentes. Menos del 2% de neoplasias del aparato digestivo son debidos al cáncer de intestino delgado. Se calcula que hay entre 2.2 a 5 casos por millón de habitantes. Cuando ustedes ven que los cánceres en general se miden por cada 1.000 o 100.000 habitantes, acá por millón de habitantes. La mitad de todos los tumores de intestino delgado, 47% son benignos y 43% y 53% son malignos. O sea, son raros y encima la mitad de los que encontramos son benignos. Evidentemente en Estados Unidos no figuran entre los 10 principales tipos de cáncer y tampoco en el Perú no está entre los principales tipos de cáncer. Es un cáncer bastante raro. En general, podemos decir que hay 3 tipos histológicos. Si bien hay muchas variantes descritas, pero se pueden resumir en 3 grandes tipos. Tumores epiteliales, tumores endocrinos y tumores no epiteliales. Vamos a ver cada uno de ellos. Los tumores epiteliales son benignos o malignos. Los benignos son los adenomas, que son crecimientos del tejido de la mucosa, por ahí viene su nombre, adenomas, tiene muchas ganglias. Los mesenquimatosos, que son comúnmente por debajo de la mucosa, tumor leiomioma, lipomas y tumor desmoides.
pero igual al crecer producen obstrucción. Tumores vasculares como linfangiomas, hemangiomas y schwannomas, cuyo principal síntoma es el sangrado. Amartomas, que puede haber de la glándula de Brunner, se ven en los síndromes de Peutz-Jeghers, Cowden, Kroenke-Canada, poliposis juvenil, y también algunos tumores de origen nervioso, como el schwannoma o neurofibroma en los pacientes con enfermedad de von Recklinghausen, neurilemonas, neuromas y ganglioneuromas. Todos son tumores de los nervios que son benignos, pueden crecer y pueden producir obstrucción. De los malignos entre los epiteliales, el más frecuente es el adenocarcinoma. 50% de los tumores producidos en el intestino maligno son adenocarcinomas y estos pertenecen a la estirpe epitelial. Es muy frecuente en el intestino delgado los linfomas. 20% de todos los tumores malignos son linfomas. Tenemos varios tipos de linfoma, como el tipo MALT, asociado principalmente al Helicobacter pylori, linfoma de Burkitt, linfoma de las células T. Hay un linfoma de Hodgkin extraganglionar muy frecuente en el intestino delgado. Y hay una variedad específica de los niños, que es el linfoma pediátrico. Entre los sarcomas tenemos el GIST, que ha salido de esta categoría de sarcomas y ha formado un tipo especial de tumores, como lo vamos a ver a continuación. En los sarcomas propiamente dichos tenemos los leiomiosarcomas y liposarcomas, bastante raros, sarcoma en Kaposi, radomiosarcoma y angiosarcomas. En general, todos los sarcomas del intestino delgado son bastante raros. Hay una variedad que es frecuente, el tumor carcinoide ocupa 30% de los tumores de intestino delgado. En la foto se está viendo un tumor carcinoide de intestino delgado. Y debido a que su alta incidencia con apendicitis, lo vamos a ver cuando veamos el cáncer de apéndice. Y por último, el intestino delgado puede ser lugar de metástasis, de melanomas principalmente, y en general de cualquier otro tumor del aparato digestivo, como cáncer de estómago, de ovario, de colon, pueden dar metástasis al intestino delgado. Una variedad de tumor muy frecuente son los linfomas. Y hay linfomas primarios de intestino delgado, quiere decir que no hay en otro lugar. Para decir que es un linfoma primario, que realmente se ha iniciado en intestino delgado, tenemos que tener en cuenta los criterios de Dawson, que son que no debe haber linfoadenomegalias periféricas ni mediastinales, es decir, no debe haber ganglios en ningún otro lugar del organismo. Se debe hacer un frotis de sangre periférica para ver el número de glóbulos blancos, que deben ser normales, porque si son elevados estamos ante alguna variedad de leucemia. Y el mayor compromiso tumoral debe ser predominantemente en el tracto gastrointestinal. Muchas veces este diagnóstico es tardío, solamente debido a la obstrucción intestinal se hace la resección y el patólogo informa que se trata de un linfoma. El tratamiento, evidentemente, es la quimioterapia, como todos los linfomas del organismo. Esta es una operación, una laparotomía, que por accidente se encontró un tumor benigno en el intestino delgado. Este fue un lipoma intestinal, se resecó esa parte y no hubo problemas. En general, sobre los carcinomas, los cánceres de intestino delgado, vamos a ver que varía su ubicación de acuerdo a la localización del intestino delgado. Por ejemplo, el adenocarcinoma es mucho más frecuente en el duodeno. Le sigue el yeyuno y menos frecuente en el ilión. En cambio, si ustedes ven en el centro, el tumor carcinoide es mucho más frecuente en el ilión, le sigue el yeyuno y mucho más raro en el duodeno. El ilión es mucho más frecuente el carcinoide y también, fíjense, los linfomas. Carcinoides y linfomas son los tumores más frecuentes en el ilium, que es la parte distal del intestino delgado, y el adenocarcinoma es más frecuente en el duodeno. En el yeyuno está en el centro de todos los demás. Hay 3 tipos morfológicos importantes, porque esto nos van a explicar el cuadro clínico. Los tumores que crecen en la luz intraluminales generalmente van a producir obstrucción y en algunos raros casos pueden producir casos de intususcepción. El movimiento peristáltico va a llevar que un pedazo de intestino se sume sobre la parte obstruida y se produzca la intususcepción. La intususcepción intestinal es frecuente en los niños recién nacidos,
pero en niños mayores y personas adultas es muy raro la intussuscepción. La presencia de intussuscepción en niños mayores o adultos nos debe hacer pensar en un cáncer de intestino delgado. Hay otro grupo de tumores que son infiltrativos. Van a infiltrar la mucosa y alrededor, por lo tanto van a producir un cuadro de obstrucción por disminución de la luz intestinal. Y el tercer tipo morfológico son los serosos o los vólvulos. Los serosos están como el que está en la imagen. En la porción de la serosa generalmente en el borde antemesentérico y pesan. Y al pesar van a favorecer que se dé una vuelta el intestino produciendo un vólvulo, que es el otro síntoma. Entonces ya ustedes pueden deducir que de acuerdo al tipo morfológico van a encontrar el tipo de clínica. Los intraluminales, obstrucción o intussuscepción, los infiltrativos, obstrucción, y los serosos, vólvulo generalmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se ha determinado que los principales factores de riesgo del cáncer de intestino delgado es una dieta alta de grasas, hay un fuerte componente hereditario, como la poliposis familiar, el síndrome de Gardner, la enfermedad de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la neurofibromatosis. Todas estas son enfermedades hereditarias, ¿no?, con patrones bien establecidos. También se ha visto que hay mayor riesgo de cáncer en las anastomosis, en la gastroenteroanastomosis, coloenteroanastomosis o enteroanastomosis. Desde la enfermedad de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por manchas oscuras en las mucosas, lesiones en la boca y que fácilmente pueden producir tumores en el intestino delgado. En la imagen ven un tumor obstructivo que hizo una intussuscepción parcial, y la enfermedad de Peutz-Jeghers. Otros factores de riesgo, habíamos dicho, son las anastomosis. Esta es una anastomosis gastroentérica y fíjense, en la zona de anastomosis se ha formado un cáncer, ¿no?, que fácilmente se degenera. Lo que llama la atención que siendo tan largo el intestino delgado, sea tan raro la producción de cáncer. Entonces, así como hay factores que producen el cáncer, hay factores que lo protegen. Y entre ellos, los principales son los que ustedes están viendo aquí. Primero, la composición del líquido intestinal. Es menos irritante, tiene un pH alcalino, no ácido, y eso hace que lo proteja, ¿no? Tiene un medio interno menos, en el cual los óxidos que se producen son fácilmente neutralizados por este pH alcalino. La otra cosa importante es que el tránsito intestinal es rápido. Eso quiere decir que no da tiempo a que las sustancias cancerígenas interactúen con las células del epitelio del intestino. Por eso es que es una de las razones por las cuales no tienen tanto cáncer. Otro factor de protección es la menor concentración de bacterias. El intestino delgado, a diferencia del colon y del estómago, tienen menos bacterias. El colon y el intestino tienen muchas bacterias. La menor concentración de bacterias también explica por qué hay menos cáncer. La mayor cantidad de tejido linfático, que actúa como un tejido de protección, explica la menor cantidad de cánceres, pero también explica la mayor cantidad de linfomas, especialmente en el ilion terminal. Todo el intestino delgado tiene una enzima, tiene altas concentraciones de peróxido de bencilo, que tiene una acción neutralizante de las células cancerosas. Y por último, se ha determinado que hay una elevada concentración de IgA, la inmunoglobulina A, y esto de alguna manera trata de explicar por qué tenemos menos cáncer de intestino delgado. El cuadro clínico, primero, no hay cuadros templanos. Ya se imaginan, es difícil llegar al intestino delgado, no se encuentran enfermedades en el inicio en sus inicios, siempre encontramos ya alguna complicación o alguna manifestación un poco tardía. Lo más frecuente son dolor y cólicos en el mesoabdomen, náuseas, plenitud, anorexia. Puede haber cuadros de suboclusión o oclusión intestinal, pérdida de peso sin razón, tumor palpable en el abdomen, hemorragia, ya sea sangre oculta en heces, melena, anemia, fatiga, y en ciertos casos, cuando está involucrado el de la segunda o tercera porción del duodeno, ictericia. Este es el cuadro típico: un varón joven, 25 años, ingresa por emergencia por vómitos,
dolor cólico, distensión abdominal intermitente, de 5 meses de evolución. Le toman la radiografía que ustedes están viendo y hay una gran dilatación intestinal, es una obstrucción de intestino delgado. No refiere hematemesis, no refiere molena, no hay hematoquexia, no hay fiebre y no hay ningún antecedente de importancia. Se le hizo un tránsito y se encontró esta pelota que no se sabía qué era. Se entra a operar y se encuentra este tumor en la luz, un tumor seroso en el intestino delgado, que ocasiona una obstrucción. Ustedes desde la parte proximal, que está muy dilatada, y desde la parte distal, que está muy poco distendida, porque el tumor está ocasionando una obstrucción intestinal. Hubo que hacer una resección intestinal. ¿Cuál es el método diagnóstico más importante? La radiografía que ustedes han visto, el tránsito intestinal. Esta radiografía es un tránsito intestinal con una técnica de doble contraste, ponen bario y aire, por eso ven la parte negrita, que permite saber cómo está el intestino comportándose. También es útil la ecografía, la endoscopía cuando puede llegar, ahora hay endoscopios largos que pueden avanzar bastante y encontrar, como se ve aquí en la imagen, un cáncer en la pared intestinal. También es útil la tomografía, el laboratorio es muy inespecífico y lo que sí resulta de gran utilidad es la cápsula endoscópica. Esta es una cápsula que el paciente se la traga y va tomando fotos de todo el intestino delgado y la va transmitiendo a un software que las almacena y después el médico puede ver con calma cómo está el tránsito intestinal, cómo está todo el intestino delgado y poder descubrir si hay alguna tumoración o algo que explique el cuadro clínico que aqueja al paciente. Hay muchos cuadros clínicos que debemos diferenciarlos de estos cánceres de intestino delgado. Primero, los tumores benignos, que son el 50% de todos estos tumores, que como ya se ha mencionado, son muy frecuentes y no implican el riesgo de metástasis, ni mucho menos. Se les puede hacer una resección en cuña y se acabó. Arriba a la derecha en la imagen ven un tumor benigno, un lipoma calcificado en el borde antemesentérico, que es el que ocasiona generalmente vólvulos, pero no es maligno felizmente. Los mismos vólvulos de intestino es parte del diagnóstico diferencial y el infarto mesentérico. En la imagen inferior derecha, acá ven un infarto mesentérico con los intestinos negros, oscuros, porque ha habido una trombosis intestinal y se ha hecho una gran isquemia en esa parte de intestino. Y en la parte de abajo, si ven un colon con mucha rugosidad, esta es una parte tumoral. ¿Cuáles son las complicaciones de este tumor? Lo más frecuente es la perforación. El intestino delgado, al estar obstruido, fácilmente se perfora y el paciente debuta con un cuadro de peritonitis generalizada. Otra de las causas es la oclusión, una oclusión intestinal que ocasiona un cuadro florido de náuseas y vómitos por oclusión intestinal. Y por último, la intususcepción, que también es un tipo de obstrucción. En la imagen ven una imagen típica de intususcepción en la cual el tumor del intestino ha sido fagocitado, se ha subido sobre él otro pedazo de intestino y se ve esa imagen de tiro al blanco, que es la imagen típica patognomónica de una intususcepción de intestino por un tumor. En el centro se ve el tumor, alrededor está el tumor, alrededor del intestino, y esta es el otro capa de intestino que se ha montado sobre el anterior, la intususcepción. El pronóstico de sobrevida a 5 años para todos los estadios es del 30%. 40% de los pacientes en el momento del diagnóstico tienen metástasis ganglionar, es decir, son estadio 3, y 35% ya han desarrollado metástasis. Como ven, es difícil llegar a un diagnóstico temprano, por eso muchos de los pacientes debutan con enfermedad avanzada. En la imagen ven un adenocarcinoma del borde de la región serosa del intestino delgado. Fíjense cómo ha crecido, produciendo obstrucción, ¿no? Y esto ocasionó la necesidad de una cirugía de urgencia. El 80% de los pacientes, como llegamos tarde al diagnóstico, presentan metástasis. Siendo la más frecuente es el peritoneo, el 43%, hígado 30%, pulmón por vía hemática 11%. Peritoneo son por diseminación
intraabdominal, cavitaria, como se dice. Al hígado y pulmón van por la sangre. Ganglios distantes en un 19% y otros lugares 6%. Entonces, la diseminación de estos tumores es por continuidad, por vía cilómica en la cavidad, por vía hemática o por vía pulmonar. El tratamiento ideal es la resección quirúrgica, que tiene que ser curativa. Generalmente se logra resecar un pedazo de colon sin dificultad, fácilmente se debe anastomosar, tener el cuidado de que la parte distal esté libre de obstrucciones para que la anastomosis no sufra. Y en ciertos casos que no se puede curar, así haya metástasis, siempre conviene hacer una resección paliativa para evitar la obstrucción o el sangrado del tumor. En casos de mucho tumor que no se puede operar, se puede hacer un bypass quirúrgico y a partir de los estadios 3 y 4, la quimioterapia es de mucha ayuda. Hay que diferenciar de los tumores GIST y los linfomas que tienen un tratamiento propio. La radioterapia paliativa se usa ocasionalmente. El intestino delgado es muy poco sensible y tolerante a la quimioterapia, por lo tanto, rara vez se da quimioterapia paliativa. Estos son los diversos esquemas de quimioterapia que se usan. Leucovorina, 5-fluoracilo, y es la más usada con ácido folínico. El famoso FOLFOX, que ya se ha mencionado y se va a seguir mencionando en otros cánceres como el cáncer de colon, que es 5-fluoracilo, oxaliplatino, leucovorina y fluoracilo. Y una variante es el Folfiri, que en vez de usar oxaliplatina, usan irinotecan. Pero además de eso, fluoracilo y ácido folínico. En la última ven LB5-FU cisplatino, que es LB, que es la leucovorina o el ácido folínico, con 5-fluoracilo y cisplatino. Los linfomas gastrointestinales, ya hemos mencionado cómo se diagnostican. Los estadios iniciales generalmente se operan porque es la única manera de poder hacer el diagnóstico. El paciente se presenta con una obstrucción intestinal o con un sangrado intestinal, entonces es operado y se saca y el patólogo informa se trata de un linfoma. Después de eso tiene que recibir la radioterapia. Las principales complicaciones también se deben operar de los linfomas, que son la hemorragia y la obstrucción intestinal, pero en general se trata de no operarlos. Si se puede hacer un diagnóstico previo mediante una endoscopía larga, entonces se usa solo quimioterapia, ya que son altamente quimiosensibles y radiosensibles. Como el intestino se mueve mucho, casi no se usa radioterapia, pero sí se usa quimioterapia. Y tienen relativamente muy buen pronóstico los linfomas del tracto gastrointestinal. Responden muy bien a estos tratamientos. Bueno, hasta aquí es todo lo que se trata del tumor del intestino delgado y vamos a dedicar un pequeño tiempo a los tumores del estroma gastrointestinal, el TEGI o GIST. Me he olvidado mencionarles, durante todas las clases vamos a usar estos lazos. Estos lazos identifican a los pacientes sobrevivientes de cáncer. El morado es para los sobrevivientes de GIST y vamos a ver que para cada cáncer se usa un lazo de distinto color. El sobreviviente de cáncer de mama es rosado y a medida que avancemos vamos a ver el color para cáncer de estómago y cáncer colorectal. Este tipo de tumor denominado GIST, les decía que es un tumor nuevo que recién hace pocos años se ha descubierto. Pertenece al grupo de las neoplasias mesenquimales o estromales del aparato digestivo, es decir, no son de la mucosa, son del tejido de sostén. Hay dos tipos de tumores mesenquimales, los GIST propiamente dicho, lo que vamos a estudiar ahora, y otros tumores mesenquimales como lipomas, liposarcomas, leiomiomas, leiomiosarcomas, tumores de desmoides, schwannomas y schwannomosarcomas. Todos estos tienen su componente benigno o maligno, son tejidos mesenquimales. Se caracterizan por esto, ven la mucosa sana acá y un poco ulcerada porque ha crecido mucho el tumor, y esto hace que a veces sea difícil el diagnóstico, porque el endoscopista con poca experiencia va a sacar un pedazo de mucosa que le va a salir normal. Entonces el endoscopista ya avesado, que tiene experiencia, trata de sacar una biopsia muy profunda para que pueda hacer un buen diagnóstico. Acá van todos los sarcomas de tejido blando que ocurren en el organismo, siendo el GIST
el tumor más común, ¿no? Fíjense, los otros tumores, le sigue el liposarcoma y inmediatamente están acá los leiomiosarcomas, ¿no? Los rhabdomyosarcomas y otros tipos de sarcomas, siendo el GIST el más frecuente de todos los sarcomas, de todos los tumores del tejido blando. Por definición, decimos que los GIST son un grupo de tumores no epiteliales del tracto gastrointestinal y del mesenterio, con un patrón histológico y de inmunohistoquímica específico, sensible a pequeñas moléculas inhibidores de la tirosina quinasa que se llaman SMOCI, Small Molecules Tyrosine Kinase Inhibitors. Y en la imagen ven un tumor, un GIST operado, así de grande pueden ser. También se le denomina a estos GIST tumor de las células del marcapaso intestinal. Y ahora vamos a tratar de entenderlos. Sabemos mucho de este tumor. Se ha visto que puede ocurrir en varios lugares. Si bien 30% ocurre en el intestino delgado, 60% ocurre en el estómago, 5% en el duodeno y también puede producir en el colon y el recto hasta un 5%. Y se debe a una mutación en el gen KIT o en el gen PDGRA. El más frecuente es la mutación en el gen KIT que ocasiona este tumor del sarcoma gastrointestinal. 10% del PDGRA también ocasiona. Entonces, hay una mutación primaria en el exón 11 o 9 del KIT o en los 18 o 12 del PDGFR. Y estas mutaciones se van perdurando y ocasionan el crecimiento de este tumor. Este es un artículo publicado ya en el 2015, en el cual celebraba recién 15 años de haberse descubierto estos tumores. Estos tumores se descubrieron en el 2000, o sea, ya tienen 21 años de existencia. Por eso les decía que se trata de un nuevo tipo de tumor, el cual ha revolucionado el tratamiento de la oncología, porque como vamos a ver, no se comporta como un sarcoma común y corriente, y la cirugía es el principal método de tratamiento, pero además existe una droga que puede inhibir la proteína que expresa este gen KIT y de esta manera evitar la metástasis y controlar la enfermedad a distancia. Y esto, como les digo, recién hace 15 años han sido descubiertos. Ya en 1940, Stutt puso un gran interés en tumores gastrointestinales originales en las células musculares. Pero recién fue en 1986 que Mascrour y Clark acuñan el término de tumor estromal, para decir un tumor que no es de la mucosa, sino del estroma propiamente dicho. Por eso ustedes ven la mucosa sana prácticamente. En 1998, Seiichi Hirota en Osaka demuestra que había una mutación específica, la mutación en el gen KIT, que es el que determina la presencia de este sarcoma gastrointestinal. Y esta mutación se origina en las células de Cajal, que son las que dan el peristaltismo intestinal, ¿no? Entonces, realmente, los escritores dicen, es la historia más asombrosa de una enfermedad oncológica. Descubierta hace 20 años, rápidamente se determinó por qué se producía, se encontró que era una mutación genética en gen KIT, y lo más interesante, en el año 2000, en Helsinki, se logró buscar una sustancia que inhiba la proteína producida por esta mutación, que es la que favorece el crecimiento tumoral. Esta sustancia es el imatinib, que ahora se utiliza ampliamente después de sacarle este tumor. Ahí en la imagen ven un tumor que estábamos operando en el Hospital Goyeneche, de un sarcoma. Este es un sarcoma intestinal, un GIST intestinal. Acá tienen otro GIST intestinal más pequeño, ¿no? Como dijimos, se origina en el tejido mesentérico, por eso no está la mucosa alterada. Ocurre tanto en hombres como mujeres, más frecuente en mayores de 50 años, y el diagnóstico generalmente es incidental, es accidental. Un tercio se presentan con enfermedad metastásica. La localización más frecuente es estómago, 40-70%, intestino delgado, 20-40%, colon recto, 5-15%, pero incluso se ha encontrado en el esófago. Raro, pero menos del 5%, pero sí hay. En ausencia de síntomas o de sangrado, el diagnóstico es tardío y los enfermos presentan con enfermedad avanzada. Pero si el paciente sangra o se obstruye, bueno, se puede lograr un diagnóstico más temprano. Hay
90 diferentes tirosinquinasas y 43 genes asociados al cromosoma 4, que es el que codifica para el gen KIT. La clave molecular es una enzima producida por este gen alterado, que se llama la KIT enzima, que inicia una reacción en cadena para el funcionamiento celular, y eso es lo que ocasiona que crezca desmesuradamente el tumor. Comparte características con el leiomiosarcoma y los tumores neurales. Ahí ven otro GIST operado, sangrante, creció mucho y sangraba. En cuanto a incidencia, podemos decir que la neoplasia mesenquimal más frecuente del tubo digestivo. Sin embargo, es raro en general, 1% de todos los tumores digestivos, 5% de todos los sarcomas. En la población ocurre entre 7 a 20 casos por millón. En Estados Unidos se dan cada 100.000 habitantes. Y la sobrevida, desgraciadamente, como a veces se llega tarde al diagnóstico, varía entre 35 al 65%, ¿no? La etiología, esporádicos son la mayoría, 5% están asociados a síndromes familiares autosómicos. Felizmente nuestros medios son raros, ya que tenemos poca influencia de judíos askenazis, que son los que más frecuentemente tienen esto. Entre los principales síndromes familiares tenemos la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de von Recklinghausen, el síndrome primario familiar GIST, el síndrome Carney-Strattakis, que es un síndrome caracterizado con niños con tumores GIST, con trombas pulmonares, paragangliomas extraadrenales y otros tipos de tumores, como adenomas suprarrenales, leiomiomas esofágicos. Es un síndrome muy raro, frecuente en niños. Y hay una variedad de GIST, que es el GIST pediátrico, que es raro, más frecuente en mujeres, que es muy agresivo y se debe principalmente a una deficiencia de la succinato deshidrogenasa, que se sintetiza muy cerca del gen KIT y es el que ocasiona esta variante del GIST pediátrico. Acá ven una imagen de las células intersticiales de Cajal, es decir, las células precursores primitivas, que se diferencia hasta células intersticiales de Cajal o células fenotípicamente musculares lisas. En este error de diferenciación es que se producen las células GIST, ¿no? Estas células de Cajal, ¿se acuerdan en las que estudiaban histología? Que permiten los movimientos peristálticos. Se encuentran intercaladas entre los nervios autosómicos de las células lisas. La función de la célula de Cajal es generar el ritmo autónomo de las contracciones involucradas en la digestión y el peristaltismo. De modo que son también las células marcapasos del tracto gastrointestinal. Estos tumores son resistentes a la quimioterapia convencional y a la radioterapia. La única alternativa era la cirugía antes de que aparezca el imatinib, ¿no? Se caracterizan por expresar en la superficie celular y nuclear receptores de la tirosinquinasa, que es un marcador biodiagnóstico y además un driver oncológico, es decir, una molécula que permite ser utilizada para que tenga un tratamiento blanco, un tratamiento target. Ahí ven en las imágenes de hematoxilina y eosina, dos tipos de histología que tiene este tumor, que la vamos a ver luego, y abajo una preparación inmunohistoquímica en la cual se ve cómo capta el colorante argentafílico y lo que le dice que es una mutación KIT positiva. Vemos que estos tumores en la inmunohistoquímica va a salir positivo para el c-KIT o el CD17 también positivo. A ver, así se ve en la histología. Este es un tumor grande, entérico, se ha abierto el intestino. Fíjense, acá está todo el tumor que producía un voltio. Y habíamos dicho que la carcinomogénesis se debe a las mutaciones en el gen KIT y PDGFRA, ¿no? Este comportamiento está inducido por unas mutaciones específicas, ¿no?, que ocasionan este tumor. Sin embargo, en el 90% hay el gen KIT y el gen PDGFRA mutado, pero hay una variedad salvaje, la que ocasiona el GIST pediátrico, que es 10%, en el cual hay una inhibición de la producción de la succinato deshidrogenasa o hay una deficiente producción de esta hormona, ¿no? Y estos son los GIST pediátricos que son muy agresivos
y de muy mal pronóstico. Entonces sabemos que hay una señalización molecular que va a interactuar contra este gen. Va a actuar sobre el dominio de la tirosina quinasa, lo va a activar y va a desencadenar toda la fosforilización posterior que va a llevar a la multiplicación celular. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Frenar, evitar que esta señal llegue a este receptor y de esta manera se bloquee y se evita la activación de la fosforilación posterior. Este es el gen KIT, el gen PDGRA, ¿no? La parte extracelular y la parte intracelular, y todos los exones que pueden estar mutados que van a desencadenar la enfermedad. La enfermedad se produce paso por paso, tiene que haber una serie de mutaciones, ¿no? Primero va a haber unas pequeñas mutaciones que no van a ser muy trascendentes, pero si sigue habiendo mutaciones, va a perder ya un pedazo del cromosoma 14 y 22 y empieza una GIS de bajo grado, después se vuelve un GIS maligno por más acúmulo de mutaciones y al final puede producirse un GIS metastásico mucho más agresivo y de peor pronóstico. Acá un poco lo mismo para ver cómo crece. Esta es la vía de inducción del gen KIT, como el gen KIT al activarse va a activar toda esta cadena hacia abajo y se va a traducir en aumento de la traslación y la transcripción. Va a llevar esto a un aumento del crecimiento celular y a una mayor sobrevida de las células mediante el bloqueo de muchas de las vías de función celular. Se ha demostrado que hay un sector, un dominio de la tirosina quinasa que se puede bloquear. Y esto es cómo funciona la droga, el imatinib. Este sustrato se va a unir muy fuertemente y evitar la fosforilización, de tal manera que ya no se va a replicar la célula. El imatinib va a desplazar por competición a este sustrato y va a frenar la acción de esta activación celular y por lo tanto se va a frenar la reproducción celular. Entonces, realmente el imatinib ha revolucionado el tratamiento del cáncer, de este tipo de cáncer, ¿no? Hay factores pronósticos, sí. La presencia de metástasis peritoneales son de mal pronóstico y hepáticas. Están asociados a una breve sobrevida. El tamaño tumoral, ubicación del tumor primario, ya sea la invasión a la serosa o la actividad mitótica, son de mal pronóstico. Y esta es una tablita en la cual se correlaciona el tamaño tumoral con el conteo mitótico y se determina si el tumor que estamos tratando es de muy bajo riesgo o de alto riesgo. Y esto va a ser de mucha importancia para dar tratamiento. Los de riesgo intermedio o alto riesgo se le puede dar estos productos y mejorar el pronóstico. Acá ven dos problemas importantes. El número de mutaciones, si son más elevadas, van a tener peor pronóstico, y la invasión a la serosa. Los que no tienen invasión a la serosa tienen mejor pronóstico de los que invaden la serosa. Este es un cuadrito que ve el riesgo según la ubicación del primario, ya sea en el estómago, duodeno, yeyuno o recto, y la cuenta mitótica y el tamaño. Entonces es muy importante la relación de tamaño, cuenta mitótica y ubicación del tumor para ver el riesgo de recidiva o de metástasis. Hay dos criterios histológicos de malignidad, o sea, dos variantes. Una de las que se llama la fusiforme, que es el 70% de los tumores, lo ven en la parte de arriba en A, tienen forma de usos, y la variante epitelioide 20%. Ahora hay una variante mixta, 10%, que es una mezcla de los dos que no se puede diferenciar. Lo importante es que el tipo epitelioide tiene una baja celularidad y se considera un factor pronóstico favorable versus el fusiforme. Entonces, el fusiforme, que es el mayor, tiene peor pronóstico que el epitelioide. Todo el tipo de célula de uso se encuentra en la invasión de la mucosa, y eso es raro. El factor pronóstico adverso es la invasión a la mucosa y debe diferenciarse de la ulceración por compromiso isquémico, que no constituye un factor pronóstico. Por eso, el informe operatorio es muy importante, para que nos diga si hay una úlcera es por isquemia o por invasión de la mucosa. Si ha invadido esta célula usiforme la mucosa, el pronóstico es muy raro.
Y el mixto está intermedio entre los fusiformes y los epitelioides. Acá tiene un sistema de clasificación del GIST de acuerdo a la biología molecular, esporádico, familiar o pediátrico, de acuerdo al tipo histológico, ya vimos, fusiforme, epitelioide o mixto, de acuerdo a su localización, esófago, estómago, intestino, colon y otros, y según el riesgo de malignidad, que ya lo hemos visto, de acuerdo al número de mitosis, muy bajo o alto. Todo esto nos va a dar un score que nos va a permitir saber si estamos frente a un GIST de alto grado o de bajo grado. La clasificación TNM también lo hace, el tamaño tumoral de acuerdo a los centímetros, de 2 a 10 centímetros, siendo 2 un T1, ¿no? Más de 2 centímetros, menos de 5 un T2, más de 5 pero menos de 10 un T3 y más de 10 centímetros un T4, tumores realmente grandes. La presencia o no de ganglios, la presencia o no de metástasis y el índice mitótico que puede ser alto, bajo o normal. Todo esto va a depender del índice mitótico que se esté usando. Estoy en clases. Los estadios se agrupan así, T1, T2, T3, T4, y el diagnóstico diferencial se debe hacer con todos los tumores del intestino delgado, desde los sarcomas propiamente dicho y los tumores benignos. Leiomiomas, leiomiosarcomas, schwannomas, neurofibroma, tumor neuroendodérmico, tumor carcinoide, carcinosarcomas, tumor desmoide, mesoteliomas, etc. El diagnóstico diferencial también incluye los pólipos inflamatorios, los angiosarcomas, liposarcomas, carcinoma sarcomatoide, el melanoma metastásico y las células claras, sarcoma de células claras. La inmunohistoquímica también es muy útil, ¿no? Los GIST codifican para el CD117 y el CD34 y después va bajando. En cambio, los leiomiosarcomas codifican para el CD34 y la desmina, que es muy raro en los GIST. Esto es principalmente para confirmar el diagnóstico inmunohistoquímica cuando hay duda. Los síntomas son molestias inespecíficas, como todos los tumores del intestino delgado, un disconfort, masa palpable, y dependiendo de la ubicación, el tamaño del tumor, puede haber una hemorragia gastrointestinal, obstrucción o metástasis hepáticas, y a veces es la única manera que se hace el diagnóstico cuando se encuentran las metástasis. El diagnóstico, lo ideal es hacer una endoscopía, pero fíjense, la seriedad de esófago gastrodenal también es muy útil. Este es un cáncer, un GIST de estómago, y lo pedíamos a un odontólogo, fíjense qué grande era el tumor, ¿no? Cómo había crecido y no tenía ningún síntoma, solo una sensación de plenitud gástrica, ¿no? Que lo ven en otra proyección. Se pudo hacer una resección gástrica en cuña con muy buena evolución. También es muy útil la ecografía endoscópica, la tomografía. Fíjense en este paciente como la mitad del estómago, la mitad del tumor entraba hacia afuera. Acá lo ven más claro, ¿no? Y la resonancia magnética también puede ser útil, pero la tomografía es bastante explícita. En la endoscopía va a haber una lesión así, elevada, como la mucosa, como ya dijimos, puede estar ulcerada o no, por necrosis o por crecimiento tumoral o invasión. La ecografía endoscópica también es muy útil, especialmente para ver si hay ganglios alrededor, y acá tiene una imagen tomográfica de la lesión. Este es un caso clínico, un paciente de 81 años que despierta a las 4 de la mañana con molestias abdominales, náusea, pujo y tenesmo. Evacúa 700 centímetros de sangre fresca y material fecal. Es hospitalizado a las 3 horas del episodio. A las 3 horas tiene 3 episodios más de melena. Le habían hecho una colonoscopía hace 6 meses que solo encontraban divertículos y leve sangrado y una endoscopía alta que tenía gastritis crónica. Este es su análisis, fíjese el hematocrito y la hemoglobina, cómo fue bajando, ¿no? O sea, un sangrado importante. Y lo que encontraron que era un tumor sangrante, un GIST, entraron por angiografía, era pequeño, lo coagularon los vasos, bloquearon el riego sanguíneo y el tumor disminuyó de tamaño. Esto por la edad del paciente, 84 años, ¿no? Pero normalmente el tratamiento es la extirpación en bloque con márgenes microscópicos negativos, ¿no? Si aquí está el tumor, se puede extirpar todo esto y se puede sacar todo este borde de la manera más clara y hacer una anastomosis entérica
muy fácilmente, ¿no? Entonces no necesita grandes resecciones. Estoy en clase, llámame después. Acá ven un tumor GIST inmenso, resecado, sangrante. El tratamiento puede ser necesario sacrificar órganos adyacentes para lograr la exéresis completa del tumor, pero no extirpar estructuras vitales para conseguir márgenes adecuados. Entonces, por ejemplo, en este caso se extirpó toda esta porción intestinal porque estaba todo esto infiltrado, ¿no? Entonces hay que tratar de tener bordes libres sin necesidad de grandes resecciones. Y no se expande por ganglios, entonces no requiere linfadenectomía. Cuando se rompe el tumor, eso es de mal pronóstico. Si ocurre eso, hay que hacer un lavado muy prominente de la cavidad abdominal para tratar de eliminar cualquier posible presencia de células tumorales. Rara vez hemos dicho que afectan a los ganglios, lo que sí hay que explorar bien la cavidad porque puede haber metástasis. Si es que lo hubiera, debe tratarse de resecar. Un GIST roto en el interior de la cavidad abdominal es una recidiva segura. Por eso es que la cirugía laparoscópica está un poco en duda, hay que tratar con mucho cuidado el tumor, no se debe romper y entonces es más difícil cuando se hace todo por la laparoscopía. El riesgo de romperse al manipularlo es evidente, por eso lo correcto es iniciar el tratamiento a veces con Glibec cuando el tumor es muy grande, es el con imatinib, y dejar la operación para meses después. Cuando el tumor se ha reducido y enfriado, entonces ahí sí va a ser segura su extirpación. Fíjense este GIST, un GIST inmenso de la cavidad abdominal, de gran riesgo de que se rompa, entonces se le dio tratamiento un tiempo y se redujo el tumor para poder resecarlo mejor. Este es el algoritmo simplificado para el tratamiento de los GISTs, ¿no? Lo importante es ver si está localizado o si está avanzado. Si está localizado, no hay metástasis. Si no hay metástasis, se opera y después, de acuerdo, se evalúa si se da imatinib. Si está localizado, hay que ver si hay metástasis, si son resecables o no. Si no son resecables, se pasa a imatinib. Y el avanzado también se utiliza imatinib. Se va a dar un tiempo y vamos a evaluar la respuesta. Si la respuesta es adecuada, vemos que se puede operar. Si la imatinib no ha respondido, por lo tanto ha progresado, se debe cambiar de inhibidor de la tirosina como el sunitinib o el sorafenib y otros inhibidores y evaluar siempre, tener en cuenta la posibilidad de cirugía, que es la mejor manera de manejar este tumor. Acá ven un GIST perforado, fíjense lo que quedaba de luz intestinal, el tumor inmenso. Al comienzo el imatinib era conocido como la sustancia Z9000, ¿no? Y 791 apareció un año luego y se vio que era mucho mejor que el placebo. Daba una sobrevida mayor de 2 a 3 años. Y entonces se empezó a usar este tratamiento que no es más que todo un tratamiento de inmunoterapia. El mencilato de imatinib junto con la cirugía se convirtió en el gold estándar del tratamiento de esta enfermedad. La radioterapia o quimioterapia convencionales después de la cirugía no tienen una eficacia aprobada. Aquí en la imagen ven un receptor de PDGRA que al ser activado, aquí se unen los dos, son activados, pasa a desencadenar toda la fosforilación en cadena posterior que va a terminar en la replicación celular. Entonces, en estas zonas donde se unen la tirosinquinasa, puede haber inhibidores de la tirosinquinasa, como el imatinib, que van a evitar que se active este mecanismo y de tal manera esta vía se va a frenar. Este es el imatinib, encima es en pastillas, fácil de tomar, en comprimidos, ¿no? El mesilato de imatinib se da vía oral, tiene una vía media de 16 horas, es un inhibidor competitivo que liga el ATP del quito del PDGRA y otras tirosinquinasas. De esta manera va a inhibir la actividad de la quinasa de la tirosinquinasa, evitando la fosforilización y la activación de la cascada de las señales celulares. Y fíjense los resultados, ¿no? A 3 años, a un año de 3 años, realmente la sobrevida es espectacular con esta droga, ¿no? Aquí, desgraciadamente, las células neoplásicas son inteligentes y después de un tiempo pueden hacer otras mutaciones y hacerse resistente al imatinib. Felizmente, los seres humanos también somos inteligentes y han buscado otros inhibidores de la tirosinquinasa para estos casos de recurrencia o de resistencia. Entonces está usando el sunitinib, incluso el regorafenib, que son bastante modernos, presentes cuando hay resistencia al imatinib.
¿Tiene efectos adversos esta droga? Sí. Hemorragia digestiva por necrosis tumoral, diarrea, edema periorbitario, eczema, disfunción hepática, mialgia, fatiga, efecto terapéutico con dosis mayores a 300 miligramos por día recién se consigue. Acá ven en la imagen un tumor GIST e intestino delgado. La respuesta al tratamiento es espectacular. Fíjense que había varias metástasis, como ha reducido el tumor, lo cual favorece a la resección. Acá también se ve que el tumor estaba en este lado, fíjense la metástasis, ¿no? Al 0, a los 3 meses, y ya va a ir reduciendo poco a poco. Desgraciadamente puede haber recidiva, sí, hay 60% recaídas, o metástasis que se localizan en otros lugares, como el peritoneo, y rara vez a la distancia en pulmón y hueso. Fallece el paciente por complicaciones o extensión abdominal del tumor. En cuanto a la resistencia, que ya hemos dicho algo, hay una resistencia primaria, 15 a 20%, uno de cada 5 tumores son resistentes a la imatinib, debido a mutaciones en el exón 9 del gen KIT o del 18 del PDGDA. Entonces, no van a actuar tan bien como los otros frente al imatinib. Y también hay un tipo de resistencia que se llama secundaria, que después de haber respondido al imatinib, va a proporcionar algunas mutaciones en el exón 17 y 11 del gen KIT, que lo va a hacer resistente después de un tiempo, que es un tiempo variado que depende de muchas cosas, generalmente de 3 a 1 año después de estar recibiendo imatinib. Acá tienen como el sunitinib, un primo del imatinib, también es muy útil en estas mutaciones del gen KIT y gen PDGFRA, que ha sido aprobado en el 2006 por la FDA y también es de mucha utilidad, el sunitinib. La causa, si tenemos una resistencia al imatinib, no es el fin del mundo. Felizmente tenemos muchos inhibidores de la angiotensina. Ustedes pueden ver ahí la lista: sunitinib, nilotinib, dasatinib, sorafenib, regorafenib, incluso leverolimus, que es un inhibidor que se llama mTOR, que es muy útil también en este tipo de problemas. Acá están estudiando los resultados con este uso de estas drogas en GIST. Y cada vez va a haber nuevas drogas selectivas que buscan bloquear estas células. Esta es la maravilla de entender la biología molecular. Recomendaciones de prevención: hábitos adecuados alimentarios, evitar consumo abundante de grasas, reducir ingesta de proteínas animales, restringir alimentos ahumados, no fumar y limitar el consumo de alcohol. Como ustedes ven, son recomendaciones muy genéricas, aplicables para todo tipo de cánceres y también el intestino delgado. En conclusión, podemos decir que este es un tipo de tumor gastrointestinal poco frecuente, es el más frecuente tumor mesenquimal, tiene una excelente respuesta a cirugía e inhibidores de la tirosina quinasa como el imatinib y el sunitinib, y eso es todo lo que les quería decir hoy día en tumores del intestino delgado. En aras del tiempo, vamos a pasar a la segunda presentación,